ahí grabar. Segunda parte de la clase. Bien, entonces poné la diapositiva. Entonces, para recapitular un poco, tenemos los problemas bancarios, o sea, los problemas económicos. Eso es financiero, más que económico. Financieros, comandados por los ingleses. Tenemos los problemas de transporte. Tenemos los problemas... En síntesis, tenemos todos los resortes centrales de la economía todos los en manos de un oligopolio. Exacto. Pero además, internacionalmente tenemos una oportunidad. Podemos decidir. Hay un factor más. Que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos una cantidad de plata bastante interesante. Y durante, esto se hace durante. Acá está, durante. Y acá hay dos opciones. O dejamos la moneda fuerte y usamos como reserva eso y no pasa nada. O usamos esa plata para la capitalización de Argentina. Y acá es donde entra el IAPI. Y acá entra la nacionalización de los resortes económicos que estaban en manos de los ingleses. Vamos punto por punto. Primer punto, nacionalización del comercio exterior, IAPI, y utilización de las ganancias generadas por la guerra, sector agrícola, para el desarrollo industrial y la construcción de 78.000 obras. Entonces, como dijimos anteriormente, el IAPI le compró a los productores locales, que acá hay algo interesante, porque uno puede decir, bueno, pero si lo compra el Estado y después vende, el Estado se queda con una parte. Eso es mentira, porque la parte esa, en cualquier caso, era también de los intermediarios ingleses. Claro, la cosa es la siguiente. Nosotros teníamos que se exportaba 1 tonelada de trigo al exterior. Esa tonelada de trigo se vendía en Europa, que repito, había muy pocos que hacían esto del transporte, el flete de mar, que lo hacían los ingleses, y en Europa se vendía $600 la tonelada. Pero acá en el puerto de Buenos Aires, o el puerto que fuere, nos pagaban solamente 300 libras. El resto quedaba en manos del transporte británico. A eso le sumás que vos tenés una competencia entre los productores que venden sus cosechas al flete marítimo. Una competencia, ¿por qué? Porque tienen que bajar sus precios muchas veces para asegurarse vender. ¿Cómo haces vos si de repente te hace una conferencia internacional? La conferencia internacional del trigo se hizo en un momento, para asegurar el precio barato del trigo para las industrias de Inglaterra, Italia o Alemania o Estados Unidos o lo que fuere. Hace un equipo, los compradores te dicen, yo te compro si lo tenés a un precio de $20 la libra. Tenés que unificar todos los países que sean productores de trigo, unificar todos los vendedores de tu nación. Países productores de trigo serán 4, no son muchos. Sí, no. Y acá unificar esos productores de la nación, ¿cómo? Con el IAPI, Instituto Agrónomo de Producción e Intercambio. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que toda la cosecha que se produzca en el país, desde el año 46, desde el año 46 hasta el año 55, toda la cosecha se vende al IAPI. Y el IAPI lo va a revender llevándose la plata que antes se llevaba el intermediario inglés. ¿Qué pasa? Primero que se asegura que se lleva una buena tajada, porque asegura que el precio del trigo sea lo más alto posible. Y también asegura entonces un buen pago al productor. Esto, como dije, más mediante la política y el pacto que mediante otra cosa. El pacto de asegurar un precio mínimo del trigo entre todos los productores de trigo es una política de alianza con otros productores de trigo. No es una cuestión de que naturalmente el mercado libre lo resuelve, ni ninguna de esas giladas, ni competencia. No, esto es inteligencia. Ahora bien, vos para poder hacer esto tenés que crear una moneda mercante. Perón crea la moneda mercante en un año. La construye en un año, en el 46. ¿Y cuánto tarda? ¿Cómo lo hace? Emitiendo plata. Que diría un liberal genera inflación. Como decía, sí, generó una pérdida de valor de la moneda. Pero se recuperó rápidamente. ¿Por qué? Porque metiste, por ejemplo, 2 millones de pesos al mercado, que eso va a hacer que se valorice la moneda. Compraste los barcos. Fuiste a exportar todo el trigo, empezaste a ganar mucha plata en dólares, y más que nada en dólares. En esa época pasamos de libras o cualquier tipo de moneda como el patrón oro, pasamos a los dólares en aquella época. Y entonces resulta que fortaleces tu moneda, porque lo que gastaste lo recuperas en un año. De forma tal que los barcos que vos compraste se pagan solos en un año y en 3 años ya están pagando una segunda flota si quisieras hacerla. Y con esa plata que sacás del Banco Central, que sacás en realidad de las inversiones que haces con el Banco Central. Porque los financieros, ¿en qué se diferencia lo económico? Que los financieros es tirar plata para sacarla, es tirar plata para recuperar más. Bueno, con los financieros vos
podés tirar plata a un sector industrial del que vos sabés que podés conseguir una gran rentabilidad, conseguir después la ganancia y con eso podés hacer las 78.000 obras. Cuando yo dije que se hicieron esa cantidad de escuelas, hospitales y viviendas, se hicieron con esta plata. Estaba hace un buen negocio y con las ganancias que antes quedarían en manos de los británicos, con las ganancias se hacen escuelas, hospitales, universidades, se asegura la gratuidad universitaria, se paga la deuda externa, se hace todo lo que otros lo harían solo por medio de los impuestos. Y esa es una gran diferencia entre la forma de pensar la economía del peronismo y los liberales y los socialdemócratas. El socialdemócrata te mete impuesto. El socialdemócrata lo resuelve con un impuesto y se acabó. El peronismo lo resuelve mediante buenos negocios. Okay. Entonces, tenemos que por un lado no jodemos al productor y sí vamos a joder, no sé, a la compañía de Bunge, vamos a joder a los ingleses, es seguro. Pero al pueblo nacional y a los productores, no. Vamos al segundo punto, nacionalización del Banco Central y utilización del mismo para financiar el desarrollo industrial. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los créditos que podían dar los ingleses? Bueno, ahora el Banco Central, el banco de los bancos, le va a poner plata a los bancos que, por ejemplo, desarrollen la siderúrgica, la química y los demás, las demás ramas de la industria que después vamos a hablar, que hay prioridades. Y de la gente que quiera comprar viviendas. Y de la gente que quiera comprar viviendas. Puse ahí acento en lo social, en primer plan general, claro. Porque para Perón, después de observar la situación de conjunto, después de apreciarla correctamente, dijo: el principal problema acá no es solamente un desarrollo industrial, el principal problema es que la gente vive en Villa Miseria, cosa que jamás antes en Argentina había sucedido. El principal problema es que la gente vive en la miseria, cosa que nunca antes había pasado en Argentina. Vivían, podía ir mal, pero nunca en una Villa Miseria. Entonces tenemos que hacer que todos tengan su vivienda. Y no cualquiera. Una vivienda tipo chalet americano. Los chalés americanos. Las viviendas sociales argentinas de aquella época son mejores que las casas de gente de clase media o acomodada de cualquier país del continente, tal vez menos que Estados Unidos. Las viviendas de los pobres eran mejores que las viviendas de la clase media de cualquier país limítrofe. Eran muy buenas viviendas. Sí, por supuesto. ¿Eran a pagar a 20 años? O sea, sí, las pagaban, pero era una forma de pagar que era asequible para alguien que tenía trabajo estable. Sí, no, aparte eran hermosas. Tercer punto, nacionalización de los servicios públicos y de transporte. Bueno, un poco hablamos, ¿no? Después en el video lo va a explicar Perón, sí. Pero básicamente con esto de los ingleses tenían 20 y 20 kilómetros de lado. Uh-huh. Bueno, lo vamos a recuperar. Después vamos a poner a Perón porque la verdad que es fenomenal como lo cuenta. La cuarta es mecanización del campo para aumentar su productividad. Y este punto es importante porque pensemos una cosa. La visión de Perón era tener un país industrial, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa si de repente yo tengo gente en el campo y se va yendo a la ciudad? Yo tengo 100 personas en el campo, cada uno produce para sí mismo, ¿verdad? Si de repente se van, vamos a poner la mitad. Esa mitad que quedó en el campo tiene que producir para sí misma y para los otros que se fueron. Entonces, si vos no acompasás el ritmo de la industria con el ritmo del campo, va a llegar un momento que nos quedamos todos sin alimentos. Entonces, la mecanización del campo tiene que ver con eso y además en otorgarle condiciones de trabajo más dignas a los trabajadores. No es lo mismo estar con la hoz que tener una máquina que, bueno... El tractor Pampa. Claro. Y la quinta es el pago total de la deuda externa, bueno, para garantizar la sostenibilidad y el progreso económico e industrial, que esto lo va a explicar Perón también. No debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra. ¿Se escucha? Y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera.
Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Es una cosa natural. Bueno, al final se les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobrar. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día, algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije yo, veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros.
servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Y le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos.
¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos. Primero que nada, muy gracioso escucharlo a Perón. Qué capo. Ya acá estamos listos para poner el país en marcha, ¿verdad? Ya está casi todo solucionado. Sí, es una cosa impresionante. Pero yo quiero destacar una cosa muy interesante. ¿Viste que dice que emitió? Sí. Pero él automáticamente después aclara, emitimos y retiramos la emisión. ¿Vieron que todo el tiempo rompe las pelotas? En una época decían unos que emitir no genera inflación, decían algunos keynesianos. Bueno, que neo-keynesianos, porque Keynes no decía esa gilada. Después decía Milei que no, que pero era la emisión, qué sé yo. Pero a nadie se le ocurre emitir para poder generar plata y después sacar esa plata y entonces termina al final. Es lo que hizo Perón. Claro. O sea, ¿qué haría un keynesiano? Un keynesiano dice, bueno, tengo que generar laburo, hago obras públicas. Es gasto, bueno, pero da trabajo, ¿qué importa? O un neo-keynesiano da planes sociales, una gilada así, algo así. ¿Qué hace un peronista? Tengo acá un renegocio. Bueno, ¿este negocio cuál es? No, el de los barcos. Si yo quiero, por ley, como soy el presidente de la República, puedo asegurarme que todo lo que se exporte en barcos nacionales. Sí, es verdad. Puedo asegurarme que toda la producción argentina se exporte en barcos nacionales y nos paguen a nuestros fletes. ¿Cierto? ¿Cuánto cobra el flete de mar de aquel? Y el 50% de la producción. El 50% Así que el 50% de lo que exportamos queda en manos británicas. Bueno, fácil. Hago la marina, la compro con plata de recién emitida, fresquita los billetes de recién emitidos. Obviamente que en un año, en un corto plazo, me genera eso una inflación. Pero automáticamente se va a amortizar, se va a reparar el valor de la moneda. ¿Cuándo? Cuando recupere esa plata. ¿Y cuando la recupero? Y en un añito la recupero. Claro. Con los trenes, con los barcos, Además, con los servicios públicos, con esos 800 mil millones de pesos que se iban por año, de golpe quedaron en el Estado Nacional. Porque encima no solo quedan en el país, quedan en el Estado, que te permite reducir el déficit. Fíjense ustedes lo importante. Para un liberal emitir siempre es malo. Para un neoliberal emitir siempre es malo. Para un... no sé, parece que para algunos otros emitir siempre es bueno, porque como gobiernan, no lo dicen, pero actúan como si fuera siempre bueno. Para algunos que sea el Estado siempre es malo, para otros siempre es bueno. Y para el peronismo, cada situación es diferente. Es bueno que sea del Estado los teléfonos. Y cuando que sean de privados ingleses implicaba que se vayan cada mes miles de millones de dólares a Inglaterra, es un problema. Cuando el Entel, que es del Estado Nacional, está laburando acá, pero no le da teléfonos a la gente que los necesita. Y bueno, entonces es un problema que sea el Estado y hay que privatizarlo. Digo, no estoy de acuerdo, Menemismo me parece un desastre, pero lo que hizo Menemismo es un desastre, pero puntualmente Entel funcionaba mal y funcionó mejor como Telefónica. Si vos te aseguras que Telefónica no se llega una tajada gigante al extranjero, ¿cuál es el problema que sea privado? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que gestionar el Estado? No importa que sea el Estado que sea privado. Lo importante es que el chorro de dólares, lo que es la balanza comercial, vaya hacia adentro, no hacia afuera. Porque así, vos como nación, nunca vas a tener problema de que te falten dólares. Por ende, la moneda va a ser fuerte. Por ende, no necesitas nunca endeudarte. Por ende, tener estabilidad. E incluso podés ser acreedor de otros países. Es maravilloso. No, y además puedes ahorrar y después hacer buenos negocios. Comprar, invertir. Bueno, y es algo muy importante que decía Miguel Miranda. Miren, muchas veces los muchachos mente de tiburón dicen todo el tiempo
No, porque vos no tenés que ahorrar. Ahorrar es pensar como pobre. Claro. Lo que tenés que hacer es invertir. Bueno, lo dicen a nivel individual y cuando lo hacía Perón, ellos no lo sabrán, pero Perón hacía eso. Miguel Miranda, que era uno de estos negociantes, Miguel Miranda era un pequeño mente de tiburón, ya vieron cómo se manejaba. Miguel Miranda decía, el oro genera oro, yo tengo que sacar el oro circular. Ahora, para que genere oro tengo que asegurarme que no lo saco a, por ejemplo, solamente a hacer escuelas. Hacer escuelas está bien, pero yo lo que necesito es sacar el oro a generar plata para que vuelva más oro. Invertir. Y el Estado hacía eso, y así lograba que gran parte de su ingreso sea por buenos negocios. No es necesario poner impuestos y no es necesario estatizar cualquier gilada porque sí. Es tener la inteligencia de hacer buenos negocios y ahorrar costos a la producción argentina y ahorrar todo lo que se iba en dólares, empezar a hacer que se quede en Argentina. Y ya con eso resuelves todo. Está fácil, simple, no está complicado. La verdad es una genialidad. Es la doctrina más simple del mundo. Es lo que uno haría por lógica simple, por deducción. Entonces ya arreglamos los resortes de la economía. Sí. Así el video. No debían. No, es... Inglaterra 800. Ya está. Ahí Sí. está. Y ahora arranca el plan. El segundo plan. El segundo plan quinquenal. Que claro, un problema es que estaba todo concentrado, como ya dijimos. Y claro, ¿qué hay que hacer? Si un país tan grande, concentrado, ¿qué tenemos que hacer? Y un país... Espera un segundito, Ahí está. Ahí se ve. Así ahora se ve. Bien, un país grande y concentrado tenemos que descentralizarlo porque si está concentrado todo va a haber muchos costos de vida en los trabajadores. Yo, por ejemplo, hoy estoy gastando 1.000 pesos por día en transporte a mi trabajo. Claro. Aumenta el costo del trabajador y yo no puedo disfrutarlo. Porque aumenta mi costo de vida. Así que genera un gasto innecesario para la nación. Entonces ¿qué vamos a hacer? Y estaría bueno que descentralicen para que yo pueda tener el trabajo como mucho a 20 minutos y no a una hora. Claro, entonces dar distintos tipos de condiciones, tipo de industria a distintos tipos de sectores. Vos lo decís a nivel provincial, pero a nivel país, bueno, tenés que poblar la Patagonia, tenés que ir al norte, es un país largo, tenés que poblarlo. Tenés más del 50% de la población en la capital. Bueno, en capital y en Buenos Aires. Y acá hay algo importante en el segundo punto, que es proteger la industria en la posguerra. Porque acá, Perón, ¿qué vio? Perón vio el error de Irigoyen, que después de la Primera Guerra Mundial, al sustituirse importaciones, al hacerse una industrialización, Irigoyen las aprovechó. No la protege. No la protege. Entonces, bueno, lo mismo de siempre. Abrimos importaciones, se cierran las fábricas argentinas, etc. Y que Perón, bueno, no cometió el mismo error. Bueno, el segundo plan quinquenal lo que busca es hacer que Argentina sea un país, en términos de productividad, mucho mejor. Quiere bajar los costos. Lo principal del segundo plan quinquenal, muy parecido a lo que dice ahora Moreno, que no para de romper las pelotas con eso, bajar costos. ¿Cómo bajas costos? Primero, tenés que asegurar, invertir en ¿qué sector? En la energía. Bajar el costo de la energía. Este es el siguiente. Ahí vamos a hacer las inversiones que hace el Bien. Estado. Fíjense ustedes, este plan tiene, entre otras cosas, tiene primero lo que dijo Damián, invertirse en sectores poblados. Segundo, proteger la industria. Pero también tenés que modernizar la industria. ¿Cómo modernizar la industria? Y en esto se parece a Macri, a Milei y a todos esos que... ¿En qué se parece? ¿Vieron que hablan de traer inversiones extranjeras? Bueno, Sí. Perón moderniza la industria trayendo inversiones de capital que hicieran plata acá. Y ustedes dirán, al final es como Macri. Claro. Bueno, con una diferencia. Unas cuantas. Y muy importante. Sí. Macri lo que dice es, traigan su plata, métanla si quieren en el banco, que yo les pago el doble dentro de 2 meses, y se van. Capital golondrina. Sí, capital golondrina. Y encima financiero, o sea, no genera nada. Perón, en cambio, lo que dice es, vengan acá, pero no para cualquier cosa. ¿Vos querés ganar plata? ¿Que sos Ford? Bueno, ponés tu planta de fabricación acá en Argentina. Vos fijate si te sirve, la pones acá. Y una vez que pones tu planta de fabricación acá, te podés llevar a tu país, de lo que pusiste acá, el 8% por año. O sea, si vos pusiste $100 acá de inversión, el capital que pusiste, te llevas $8 en un año, 8 otro. Si quisieras sacar todo el capital, te llevaría casi 10 años. Bueno, más, de 10 años, sacar el capital que pusiste. Segundo, las ganancias que hagas acá, el 50% te la puedes llevar a tu país y el resto quedan en Argentina. De forma que vos te asegurás que él reinvierta en Argentina todavía más. Porque no puede llevarse su capital y algo tiene que hacer con ese capital. ¿Qué va a hacer? Bueno, reinvertirlo. Y entonces, como además asegurás que para poder vender su coche acá, para poder vender su producción en Argentina, tiene que producir en Argentina, asegurás trabajo. ¿Y todo eso con qué tecnología? Con la más moderna que hay, porque la tecnología la traen... Claro, Ford no va a venir acá a fabricar con cuchillo de palo, va a venir con lo más moderno que tenga, porque es una nueva planta de producción y tiene que hacer que el costo sea bajo. Entonces te asegurás que Argentina tenga tecnología de punta.
Y además una cosa importante, vos dejás que vengan, pero con las condiciones que ponemos nosotros. No pueden venir y tener a la gente explotada. Exactamente. Porque si no, obviamente, la cuestión importante, si vos abrís importación, que es muy diferente, pues supongamos que dicen, yo quiero tener los productos ingleses sin que se fabrican acá. Bueno, por eso resulta que, o ingleses o chinos, ¿no? Resulta que los chinos lo hacen por mucho menos plata, o no sé, es de Hot Wheels, la marca Yankee, pero lo fabrica tercerizado en otro país, te entra acá, lo hace por ahí un niño medio esclavo, en Taiwán, no sé, en Tailandia, esos países tienen esos quilombos, y viene para acá, y claro, está mucho más barato que lo que se hace acá se deja de fabricar, pero claro, allá en ese país se sufre para fabricar eso. Y no digo que esté mal que compremos, porque vos no tenés por qué saberlo, pero lo que digo es que es una cagada que en lugar de hacer eso, que genera acá desempleo y allá genera sufrimiento y explotación, para que gane plata la gente de Hot Wheels, ¿por qué no hacemos que Hot Wheels fabrique acá, con derechos laborales bien, pero bien buenos, y lográs que la gente acá tenga buen laburo, buen sueldo, buena jubilación, y lográs que acá aumente el nivel de ingresos por impuestos, porque obviamente esa empresa que fabrica acá paga impuestos, es lo lógico. Sí, Tampoco que sea un impuesto que lo mate, ¿no? Pero un poquitito como para poder... Y por algo vinieron tantas, boludo. O sea, hay una cosa que daba buenas condiciones de verdad, no es joda. No es que cual. Aparte, ¿qué vas a obligar a Ford que venga, boludo? No, Ford viene por gusto. Propia. Sí. Olvidate. Muy bien, una última cosa, el segundo plan quinquenal se protege al campo en tiempos de bajos precios internacionales y malas cosechas. ¿Se acuerdan que el YAPI había sacrificado las ganancias que daba el campo, que se podían usar para reinversión en el campo, para usarlas en industria? Porque en lugar de que el intermediario sea Inglaterra, era Argentina, y con esa plata se hizo industria, y se hizo una obra social que era escuelas, hospitales, también un poco de lo que eran casas para la gente que tenía casa, viviendas sociales, créditos para... Bueno, toda esa cuestión social e industrial. Bueno, ahora fue al revés. Como en el año 51-52 tuvimos la peor cosecha de nuestra historia y tuvimos precios internacionales de las cosechas bajísimos, lo que se hizo fue asegurarle al campo que se le compraban las cosechas aunque no se pudieran vender. Entonces por ahí vos como campo, como campesino podías vender en el exterior lo que producías, pero el Estado te lo compraba igual. De esa forma lo guardaba, después lo vendería, después se fijaría qué hacía, pero al menos te asegurabas tu ganancia. Y te asegurabas que el campo no iba a entrar en quiebra, que no iba a destruirse el capital. Y protegía ese capital. Por eso Perón dice que no somos los enemigos del capital, sino sus defensores. La marcha dice combatiendo el capital porque combatís el capital foráneo inglés, que es el capital que deja de hacer plata para ponerse a hacer política al servicio de su plata. Quiere poner el Estado al servicio del capital. Ese capital foráneo británico que puso el Banco Central, ese capital foráneo británico que puso, bueno, todo lo demás. Pero a ese capital se lo combate. Al capital que ayuda al bienestar de la nación, que no se mete en política como para derrocar un gobierno como hizo la Shell, al capital que solo se dedica a hacer plata, bueno, ese capital te viene bien porque vos necesitas que hagan plata generando laburo y generando productos y modernizando la tecnología de producción argentina. Claro, es el problema del capitalismo individualista que pone la economía al servicio del capital, que la economía entiéndase como no solamente el trabajo de uno, sino los recursos naturales, los recursos financieros, para el capital que es el patrimonio individual o de grupos. O sea, se pone la economía para que Pato, bueno, se llene de guita. Y de vuelta, la economía también son los recursos. Bien pueden ser naturales. O sea, es todo al servicio de él. Claro. Distinto al peronismo. Ahí ya vamos a hablar. Vamos ahora a las inversiones estatales. ¿Vale? Las inversiones. Que dijimos que son un tercio de las la renta inversiones nacional. del segundo plan quinquenal son un tercio de todo. No es que todo lo hace el Estado. El Estado invierte en esto. El resto lo hace el sector privado. Y van a ver acá que, por ejemplo, en educación, en vivienda, en el segundo plan quinquenal se invierte mucho menos que en el primero. Claro. Que por ahí la prioridad del primero era la vivienda, en el segundo no. ¿Por qué? Porque la vivienda ya, después de la inversión del primer plan quinquenal, había empresas privadas que lo hacían y ya no era necesario. Y además la gente tenía casa. Ya no era necesario hacer un plan de viviendas como el anterior. Claro. Ya se había resuelto el problema. Para la mayoría de los argentinos. Sí, sí. Bien, ¿querés comentar? Bien, acá tenemos la acción agraria, que es la colonización de la agricultura. Esto quiere decir llegar a más lugares. Además, modernizar la maquinaria agrícola. Igual que en el primero, pero con más intensidad. La ganadería y conservación de los recursos naturales. Que acá hay que decir varias cosas que también, esto no sé si vos te acordás, pero vos te acordás que manejaban la producción en cierto sentido, que se cultivaba, que no, ¿te acordás esa parte? Yo no me acuerdo muy bien. Hablamos de que, por ejemplo, vieron que el tema de que Macri dice, bueno, que vengan inversiones, lo que sea, aunque sea financiero me da igual, miren la cantidad de inversiones, miren la cantidad de dólares, miren el número, y después se te van todas en un año, al pedo. Solo generaste deuda para el Estado, una tontería. Bueno, eso hizo Macri. ¿Pero por qué lo digo? Porque su forma de pensar es cuantitativa, la economía de forma cuantitativa.
A ese hombre no le importa si la producción es de tomates, plata que se hace con prostitución, con droga o con lo que fuere. Lo que le importa es la plata, no importa cómo se produce. Bueno, acá lo que se hacía en la acción agraria era pensar, ¿qué necesita la nación? Bueno, necesita producir más tomates, por ejemplo, porque tenemos un problema nutricional, porque tenemos esto, aquello. Vamos a fomentar y dar créditos a aquellos que produzcan tomates, zanahorias, esto, aquello, perfecto. Pero además, hay sectores cuyas tierras están ya destruidas, porque el capital muchas veces no sabe si mañana... Yo tengo una guerra mundial, no sé si mañana mi tierra va a ser tan útil, porque mañana por ahí no hay guerra internacional, no hay una guerra mundial. Entonces no me importa a mí generar una destrucción de la tierra y que sus nutrientes se destruyan y que quede 10 años infértil, porque la plata que gano hoy me va a servir para... olvídate. Sí. Y yo no sé si mañana va a valer mucho eso. O el Estado tiene que preocuparse porque la tierra siga valiendo. ¿Y cómo se preocupa? Diciendo, bueno, este sector que evidentemente hemos hecho un estudio geográfico, un estudio de la tierra y vemos que necesita reponerse, no vamos a poner plata para que se reinvierta acá y se coseche lo último que les queda. Vamos a hacer que se invierta en otros sectores que son más fértiles y que pueden en los que se puede invertir sin destruir la tierra y su capacidad productiva. Y fíjense que acá hay algo muy importante, la concepción ecológica del peronismo. Porque de repente otras potencias, vamos a suponer Inglaterra, no parece que lo ecológico le importe. ¿Por qué? Porque la materia prima, vamos a recordar que Europa tiene colonias. La materia prima la saca de las colonias. Nosotros, la materia prima, son las que tenemos y son las que tenemos. Entonces hay que cuidarlo. Esta es una diferencia fundamental y acá empezamos a ver las diferencias. Porque el capitalismo individualista es la depredación no solamente del hombre, sino de recursos naturales. Porque para Europa, bueno, va a otra colonia, la saquea, como hizo con Argentina, y después, bueno, no pasa nada, sigue produciendo, todo genial. En cambio acá tenemos que reservar y proteger los recursos naturales, tenemos que racionalizarlos y conducirlos a un mejor puerto. Hay un ejemplo muy interesante porque cuando tuvimos la sequía, sabés que teníamos poco trigo. Sí. Entonces nosotros necesitábamos que hubiera trigo para todos los argentinos. El interés de la comunidad era que todos comieran. El interés del capital era vender el trigo que hubiera escaso y por ahí costoso a un precio bueno y ganar plata. ¿Qué hace el IAPI? El IAPI dice, bueno, yo voy a comprar toda la producción, incluso aunque la venda un poco más barato de lo que me cuesta, incluso gastando plata del Estado para asegurar el bienestar agrícola, pero además para asegurar el bienestar del pueblo. Pero hay algo más importante. Al mismo tiempo voy a exigir a todos los molinos que no hagan pan blanco, porque el pan blanco desperdicia trigo y yo tengo un trigo escaso, así que le voy a exigir a todos que todo el pan producido en la República sea pan negro, de forma tal que todo el mundo pueda comer. Ay, decía la gente de las clases más acomodadas, me hacen comer este pan asqueroso. Sí, el pan era menos rico, probablemente no les gustaba. Además, en esa época no existía la dieta, entonces un pan negro no les gustaba. Ahora les encantaría. Ay, estarían todos contentos. Pero en esa época, ay, pan negro desde negro, una cosa así. Y este gobierno asqueroso nos obliga a comprar esto. Bueno, ¿sabes qué? ¿Es eso o hay gente que se queda sin comer? Claro. Por eso hacía eso. La racionalización. Cuando hay escasez hay que racionalizar. No hay que hacerlo siempre, porque ¿para qué vas a estar racionalizando cuando hay abundancia? Pero cuando te queda poquito, todos tienen que, aunque sea comer, aunque sea consumir lo que producen. Exacto. Es muy importante lo que necesitan. Bueno, ahora vamos a analizar las doctrinas. No terminamos con la... ¿querés analizar los diferentes puntos? No, por lo menos mencionarla. O la dejamos ahí. Yo diría la segunda, que es en lo que Moreno hace énfasis, la energía y los combustibles. Energía, que es el principal costo, es el costo de los costos. Cuando Moreno habla de que llegamos a la frontera de la productividad, se refiere a esto, que dejamos de ser, o sea, no tenemos un costo muy alto de la producción, no podíamos seguir produciendo a un costo razonable a menos que seamos una revolución. La revolución de Estados Unidos fue energética y Perón quería hacer lo mismo, una revolución energética para bajar el costo de la producción y de esa forma asegurarse que la Argentina sea competitiva. De forma tal que tal vez algún día podríamos hacer lo que los liberales y podríamos haber abierto las importaciones. Vieron que siempre rompen las importaciones abiertas, libre cambio. Bueno, se puede hacer. Sí, déjame asegurarme que tengamos una competitividad que reviente a China, que reviente a Japón y que reviente a Estados Unidos sin explotar al trabajador pagándoles 2,50 pesos. Y yo no tengo problemas, hagamos los liberales, yo no tengo problemas, me hago menemista, no tengo problemas. Sí, olvídate, claro. no hay cuestión de tiempo. Porque no somos dogmáticos, los peronistas no somos dogmáticos, no pensamos que Estado es bueno, protección es buena y... No, hay que entender. ¿Qué dijimos? Observar, base para apreciar, base para resolver, base para ejecutar y ejecutar, después de ejecutar tenés que controlar. Pero quiero decir, yo observo la situación, la que fuere, y aprecio el problema y su posible solución, que en cada caso va a ser muchas veces diferente.
y resuelvo una resolución en relación a las circunstancias. ¿Qué dijimos al principio de la clase? La economía no es un sistema cerrado. La economía son momentos históricos, geopolíticos, lugares geográficos, momentos de comercio internacional. Son momentos históricos. Vos tenés que analizar el momento histórico, comprender lo que pasa a nivel nacional. Y una vez comprendido el momento histórico, sabés qué es lo que conviene. El Estado tiene todas las herramientas que no son del Estado. Los sindicatos, las empresas no son del Estado. El gobierno se asegura todas las herramientas que están en la comunidad organizada, todas las herramientas para conocer en profundidad la situación. Y en base a eso se elabora un plan acorde a cada situación. No importa si le jode las bolas al comunista que quiere que todo sea del Estado, o le jode al socialista que también quiere lo mismo, o le jode al liberal que quiere que todo sea privado y de libre cambio y que no se intervenga. No importa quién se moleste. Lo que importa es hacer lo que hay que hacer. Es justicialismo. Lograr la justicia. Es por eso que el único norte que tenemos son los principios metodológicos y los principios éticos, que lo hablamos en la comunidad organizada. Bien, bueno, creo que... Está intensa la clase. Muchas veces dicen que Perón es nazi. Acá Perón hizo un análisis en este libro, que está acá, lo podrían leer los que dicen que es nazi, antes de decir que es nazi, para ver que Perón criticaba el nazismo, además de tener un ministro judío, rabino, bueno, no importa. Los que dicen que era fascista por Mussolini porque le caía bien Mussolini, bueno, lean las diferencias, léanlo porque él mismo lo critica. Dice, el Estado colectivista, esto lo dice Perón, tiene un rasgo de acción total o de totalitarismo, que inhibe al individuo para su desenvolvimiento dentro de la comunidad. El colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, asume la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico, explotación del hombre por el Estado en lo social. Estas formas son, las del colectivismo son estatismo, nazismo, fascismo y comunismo. Tenemos un poquito más. Nazismo y fascismo. El nazismo de posguerra, luego del Tratado de Versalles y con la avanzada escalada de su industria frente a la Gran Bretaña y el mundo, se decidió, en vez de mejorar la calidad de la vida del pueblo germano, a la preparación bélica. El objetivo era la expansión buscando fuentes de materias primas para seguir desarrollando la industria. ¿Mediante qué? Expandir su frontera. Y por eso quería un espacio vital. Hitler hablaba de espacio vital. Claro. Que lo iba a conseguir como invadiendo todos los países de alrededor. El fascismo, al igual que el nazismo, estaba preocupado por la búsqueda de mercados, pero en suma se suma otro componente, el de la península italiana. Dada la sobrepoblación, se buscó avanzar hacia el norte de África. Agrandemos el país porque si no nos quedamos sin espacio, básicamente. Sí. O sea, son los dos, fíjense que los dos van hacia lo militar. Claro, aparte llevar a la población hacia eso. Es como una obligación, básicamente. Bueno, de hecho, es una obligación porque se persiguió a judíos, se persiguió a opositores, se les sacaba... ¿Cómo hace Hitler para quedarse con los negocios de los judíos? ¿Hace negocio bueno o los expulsa y por ley se los queda? Se queda con sus bancos y con sus cosas. Claro. No, lo hace expulsándolos a punta de pistola. De forma legal, porque modifica las leyes para que eso sea legal. Pero hace esto. Se diferencia mucho negociar y ganarle el negocio a un inglés que perseguir étnicamente a una población y quedarse con sus propiedades para poder después con eso hacer lo que sea, ¿viste? Le robas el ahorro a un sector. Y esto de robar ahorros a un sector no solo es del nazismo o del fascismo. El comunismo también lo hizo. Esto es interesante. ¿Querés que lo diga yo? Estás muy agitado. En el comunismo, al igual que el estatismo, va a sujetar en manos del Estado todas las decisiones y resortes vitales de la acción en la comunidad. Los resortes vitales ya dijimos, por ejemplo, el Banco Central, los bancos de crédito, todos los resortes que tenían los ingleses en Argentina, bueno, para los comunistas va a ser del Estado. Pero no solamente eso, todos, porque una cosa es los resortes vitales, bueno, el banco para poder... todo. No sé, porque el Banco Central es una herramienta para hacer política económica y hacer un plan económico. Bueno, tiene sentido porque puede hablar, todo bien. Ahora, ¿qué pasa con el kiosco de la esquina? Claro, ¿También va a ser del Estado? ¿Hasta qué punto llega esto de cuestiones esenciales? ¿El kiosco de la esquina va a hacer que sea del Estado? Eso es interesante lo que mencionás porque el peronismo es una planificación amplia, general. Los estatismos son microplanificaciones muchas veces, llegar hasta lo más mínimo, es lo que dice Pato. Ahora, ¿qué pasa si tenés una mala producción? Ahí lo dice igual. Que bueno, básicamente si a vos te daban la conducción de una empresa y tenías una mala producción, el Estado, bueno, te mandaba a Siberia, básicamente. Por eso cuando los libertarios dicen, no, es mentira, no hay incentivos en el comunismo para que se produzca. Mentira.
El comunismo era un gran incentivo, mucho más que el capitalismo. Conservar tu libertad y tu cuello. Así que, Claro. evidentemente que el comunismo era muy productivo. Es más, pasaron de ser lo que era Rusia, el país más subdesarrollado del mundo, que estaba en el siglo XVII más o menos en términos de desarrollo industrial y económico, a ser la segunda potencia del mundo. No solo es cuestión de que tengan universidades, grandes capos del ajedrez o que tengan, no sé, gente en el espacio. Realmente el nivel económico e incluso de vida del pueblo, por más que en comparación con los yanquis sea malo, era 50 veces mejor que el que tenían en la época zarista. Escuchame, uno de los primeros en poner hospitales públicos, salud pública, o sea, y además el nivel de vida, tenías casa, o sea, era mucho mejor que en la Rusia. Excepto para los ucranianos. Y sabes que a la Unión Soviética le pasa algo similar a nosotros. Sí. Viste que nosotros tuvimos mucha plata del sector agrícola Sí. por la guerra. Sí. Bueno, a los soviéticos le pasa lo mismo. ¿Y cómo resuelven? Bueno, en el 47 se realiza la purga monetaria para evitar que los trabajadores y comerciantes que habían contribuido mediante su producción agrícola durante la guerra, habían podido ahorrar un buen capital, se convertían en capitalistas. Entonces les confiscó todos sus ahorros. Ellos producieron, le dejaron producir para alimentar a la guerra, para alimentarlos a ellos, a los que estaban luchando, evidentemente, y después los purgaron económicamente. Les sacaron todos sus ahorros. Y además también a una casita también, tipo. Todo. A todo, Bueno, todo. A unos ahorristas, viste. Porque claro, imagínense ustedes que la Unión Soviética es gigante, eran 15 repúblicas unidas, y los que se dedicaban al sector agrícola estaban vendiendo la pavote. Bueno, dicen los comunistas. Muy bien. Vamos a dejar. Dejémoslo que hagan negocios, que vivan un tiempo bien, qué sé yo, que se dediquen a hacer lo suyo, porque yo necesito dedicarme ahora a enfrentar a los nazis, no tengo tiempo de esto. Una vez terminada la guerra, digo, pará, si tengo un gran capitalista, que empezó a surgir, que empieza a tener mucha plata, que puede invertir, puede intervenir en la economía, que puede intervenir, me refiero a participar, tener un cierto peso, poder, puedo llegar a suceder que volvamos al capitalismo. Así que para evitar que lleguemos al capitalismo, hay que descapitalizarlos. Y fueron y realmente sacaron los ahorros. Claro. Le hicieron una purga A la económica. fuerza. A la fuerza. A la fuerza. Creo que fue en la zona justamente cerca de Ucrania, por ahí. No sé en qué zona fue, una zona agrícola. Probablemente Ucrania porque eran los que producían trigo. Claro. Pero ahí entendés también porque los ucranianos están tan peleados con los rusos. Hay eso y una cuestión que es sucedió una vez en los años 30, yo lo comento, que hubo una mala cosecha, cosa muy común en la Rusia pre-soviética, que hubiera malas cosechas, y entonces con mala cosecha había hambrunas y mucha gente moría. Y no es que la gente murió por culpa de los soviéticos. El tema es que por culpa de los soviéticos los que murieron fueron los de campo y no los de la ciudad. O sea, lo que hicieron fue ir a sacarles a la fuerza su cosecha y dárselos a la ciudad, y hubo muchas muertes. Básicamente hicieron que mueran otros que no iban a morir. Una cosa muy extraña, pero eso fue lo que sucedió en aquella época. Lo explica mucho mejor Pablo Borda, que es el mejor marxista que yo conozco, que explica muy bien el régimen de Stalin y explica esto. Y él es marxista, comunista. Vamos, que si no le creen a él, no sé quién creerle. Bien, y acá vamos a la economía colectivista en rasgos generales, que vamos a señalar 3 puntos importantes en la economía. Uno es la empresa, otro es el sindicato y otro es el Estado. La empresa, a diferencia del peronismo, va a ser centralizada la directiva y la realización. O sea, el plan y la ejecución para el peronismo. Nosotros dijimos que del peronismo lo único que se centraliza en algún sentido, que en realidad hablamos de concepción, es el plan. Todos tenemos un plan, todos vamos al plan, y después la realización, parte la va a hacer el Estado y parte la van a hacer las privadas. Como le parece a cada uno. Como le parece a cada uno. Exacto. O sea, se hace mediante la persuasión. Yo persuado al capital de que esto le conviene, y lo persuado mediante un plan, y lo persuado así y así, y con créditos y con esto y con aquello. Claro. En cambio, no es que te obligo. No. Hay Ni una ta- persuasión ni tampoco- económica. Ni tampoco es que lo hago yo como Estado todo. Un tercio nada más. Un tercio. Exacto. Después el sindicato, que el sindicato va a estar manejado, o sea, son los dirigentes del Partido Comunista, básicamente, y los políticos. Ahí no hay mucho más. Y el Estado, por lo general, redunda en totalitarismo. Es el que maneja todo aspecto de la vida individual para el agrandamiento del mismo. Como ya dijimos, si hay que purgar, si hay que hacer una purga monetaria, la hay que hacer. Si hay que perseguir opositores, lo hay que hacer. O sea, el Estado maneja la política y hace lo que tiene que hacer. Es en cierta medida como el capitalismo individualista. El capitalismo que vive, sí, los años 30. Sí. Todo al servicio de los ingleses, en nuestro caso, y en su caso, todo al servicio del Estado. Exacto. Sí. Capitalismo individualista. El capitalismo individualista plantea que todo lo resuelve el mercado
y cualquier intervención es contraproducente, pues la competencia es el mejor mecanismo para perfeccionar y bajar el precio de los productos de consumo masivo. La mentira de la libre competencia es un problema de la realidad efectiva, no de teoría. La competencia en un mercado solo existe cuando hay una enorme cantidad de ofertantes incapaces de ponerse de acuerdo, porque son demasiados, organizarse en trust o intervenir en la política nacional. Si te ponen los gobiernos mediante la financiación de campañas políticas, te financian a un candidato y llega al gobierno un candidato que favorece, ahí tenés un tema, Puede suceder y no me sorprendería que suceda muy seguido que un gran capital ponga un presidente. El círculo rojo, ¿no es? El círculo rojo en Argentina quería poner a Massa. Entonces, ¿a qué va a ser el político puesto por un capital? Ayudar al capital. El Estado y la sociedad y la economía al servicio del capital. En la vida real, esto para los libertarios, por eso decimos en la vida real, ¿por qué vida real? Bueno, porque ellos piensan en un mundo ficticio. El modelo es genial, porque de repente todos competimos, los productos se mejoran, bajen los precios, es un mundo ideal. Libre, no hay ni que meterse. No hay libre, claro. Y re libre. Claro, lástima que en el mundo real esto lo decimos muy... Acá, chicos, siempre cuando discutan con un comunista, con un capitalista o un liberal, siempre recuerden decir, pará, el socialismo real es esto, tu modelo teórico es otra cosa. Y cuando hablen con un liberal, lo mismo. Sí, el liberalismo real es esto. Las grandes empresas conforman monopolios, se llegan a acuerdos de precios y no necesariamente lleva esto a mejorar los productos. Punto. El capital foráneo o nacional es enemigo de la patria cuando se apropia de los instrumentos estatales para imponer una política que le favorece al capital, a este capital particular, en perjuicio del resto de la nación. Incluso puede llegar a poner gobiernos. Decimos que el golpe de Irigoyen tuvo olor a petróleo, el golpe a Perón también tuvo olor a británicos. Sí, y se quedaron calientes, ¿viste? Estaban calientes. Sí. De hecho, hubo barcos británicos que suministraron armamento al ejército porque Perón le sacó el armamento antes del golpe, porque se enteró, le sacó el armamento y los que dieron armamento fueron los británicos. Claro. Bueno, ellos quieren poner la economía al servicio del capital. Que sí, ya lo mencionamos, que eso de poner el trabajo, el esfuerzo humano, tanto intelectual como físico, los recursos naturales, todo para un patrimonio individual o patrimonio de una agrupación económica, financiera, ¿no? El círculo rojo. Círculo rojo. Entonces, el capitalismo individualista tenés a la empresa y al sindicato. Los dos pelean, los dos para ganar más. Los dos quieren ganar más haciendo menos. O sea, el sindicato querrá trabajar 4 horas, como dice Bregman, y a cambio que le paguen 500.000 millones de dólares, como dice Bregman. Y la empresa querrá que ustedes, trabajadores, trabajen 12 horas a cambio de un paquete de pizza. Claro. Punto. El Estado, ¿qué va a hacer? Actuar como generalmente la empresa y el sindicato. Pero por lo general está a favor de los más poderosos, o sea, de la empresa. Generalmente sí va a los cagapalos, a los que toman la fábrica, pero después si les pagan 2,50 pesos, arreglate. Sí. Es lo que suele hacer. Está ahí silencioso, mirando, más o O menos. peor, en el caso de Massa, cuando resulta que le dicen que la empresa textil, acá en Argentina tenía un precio muy alto. Y Massa podía resolverlo de muchas formas. Lo que hizo fue amenazar con abrir importaciones, favoreciendo al capital extranjero. Y cuando tuvo un paro acá por el sindicato de neumáticos, que tomó la fábrica de Pirelli, dijo, miren muchachos, le dice a los troscos, miren muchachos, o se ponen a laburar o permito que sus jefes importen productos de afuera y los vendan. O sea, favoreció al capital que pueda vender productos importados y el trabajador se quede sin laburo. Esa fue la amenaza de Massa. O sea, Massa no lo resolvió mediante una mesa de negociación, viendo el costo de producción de la cubierta, viendo cuánto podían poner los capitalistas para pagarle más a los trabajadores, si podían o no podían, haciendo... No, lo que hizo fue libre mercado, competencia. Claro. Y ese es el ministro de Economía de Alberto, o sea, es liberal. Claro, porque si nos regimos por lo que decís vos, estamos bien, pero si nos regimos por el principio hedónico, ¿qué comunidad vamos a armar? Si es una pelea de intereses. Sí. Perdón. No te preocupes. Vamos. ¿Cómo lo resuelve el peronismo? Esta es la última de las diapositivas. Sí, ya. Terminamos. El capital al servicio de la economía al servicio de la sociedad. Ya lo explicamos antes. El Estado solo ejecuta un tercio del plan, el resto lo hace el sector privado, sindicatos y empresas. El capital puede enriquecerse siempre que cumpla su función social, dar bienes buenos y baratos a todos los que lo necesitan. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo el capital se enriquece sin cumplir la función social? Cuando especula, dejando a la gente con hambre. Cuando especula, dejando a Estados en dólares. Cuando el sector privado, y lo hace intencionalmente para derrocar un gobierno, quiero decir, cuando hace con fines políticos. Cuando el capital, por ejemplo, como pasó con el caso Quilmes, que lo que hizo fue esto de evadir impuestos, sobornar funcionarios de la AFIP de aquella época y vender sus productos a un precio más bajo que el costo de producción, de forma que destruyó su competencia y consiguió el monopolio. Cuando se entera de esto, Perón hace un juicio, le hacen un juicio a Quilmes y queda en manos de ¿quién? ¿Del Estado? No, del sindicato cervecero, que se quedó con la empresa Quilmes.
de forma tal que el capital no puede de ninguna manera perjudicar, destruir a su competencia de esa forma depredadora en pos de enriquecerse. Y si lo llega a hacer, bueno, perderá su propiedad. Porque la propiedad es buena, que sea privada, siempre que sirva en su función social. Y además, ligado con esto está de no reventar el ambiente. Porque si yo tengo una fábrica que de repente te hace toser, te hace, no sé, alguna gripe, te da algo, y no puede estar ahí. Claramente hay que poner, hay que sacarla, no podemos permitir eso porque nosotros tenemos principios y valores. Sí, si vos contaminás el riachuelo, bueno, muchacho, mirá, te doy un crédito para que reubiques la empresa, pero me vas a tener que pagar el crédito y vas a tener que limpiar el riachuelo, Sí, hermano. claro. Es algo sencillo. Porque nuestros recursos son nuestros y son los que tenemos. Nosotros no somos imperialistas. Nosotros no vamos a crear otros imperios para sacarles sus recursos naturales. No vamos a ir a sacar cosas a Uruguay, no vamos a hacer a Uruguay una colonia. No, muy importante, fuera de jodas, muy importante que pensemos eso. Sí, es tu propiedad este lugar al lado del río. Y el río podría ser incluso propiedad privada, pero aunque fuera propiedad privada no puedes hacer lo que se te cante la pelota con el río, aunque sea, porque es propiedad, la propiedad privada tiene una función social, no podés destruirla, no podés tenerla ociosa. En fin, es en síntesis poner a todo el mundo a laburar. Y otra cosa, el precio de lo que produzcas, no puede ser que si 100 personas necesitan tu producto, fabriques 50, porque sabes que fabricando 50 y cobrando el doble, ganas más. Si podés ganar fabricando para los 100, ganás fabricando para los 100. Por eso el Estado se mete en los precios y hace control de costos. Vos podés ganar, pero ¿cuánto vas a ganar? ¿500%? ¿Y qué vas a generar? ¿Que la gente no tenga para comer arroz? Bueno, ganá 20% de la producción, 50%. ¿Cuánto querés ganar? 100%, bueno. Pero bueno, quiero decir, hay que fijarse que la ganancia del empresario, que está muy bien que gane plata, no sea en perjuicio de las personas que por ahí después terminan sin poder comer ni un pescado. Claro. Porque vieron que ustedes alguna vez las líneas gráficas de oferta y demanda, que dicen, miren el precio y la oferta. A medida que la oferta baja y el precio sube, hay un punto de equilibrio perfecto, donde pueden comprar la mitad de los que quieren comprar la comida, lo dicen como algo bueno los liberales, como unos grandes descubrimientos. La mitad de los que quieren comprar esto pueden comprarlo, el resto no puede porque no tiene plata, y el capitalista consigue el punto óptimo, el precio más alto de venta y producción de lo menos posible. Bueno, sí, ya sé, qué bien para el capitalista, pero a nivel macro, a mí me sirve que produzca para los 100 que quieren comprar, no para 50. Y si gana un poco menos, bueno, que gane un poco menos, pero que produzca para los 100. Claro, exacto. Pues el otro punto es que el Estado asegura mediante sus instrumentos las condiciones necesarias para asegurar el crecimiento y las ganancias del sector que más convenga a la nación. Industria, campo, tecnología, etc. Y esto, bueno, en las campañas de búsqueda de petróleo se ve, ¿no? Tipo, buscar petróleo para que la energía sea más barata, bajar los costos en general, eso da las mejores condiciones para que vengan empresas nacionales, internacionales, que se pongan con nuestro sistema. O sea, no puede venir a depredar al humano ni a la ecología, ¿no? Tiene que venir con nuestras condiciones. Claro, tiene que venir bajo nuestras reglas. La ley de inversiones de del segundo plan quinquenal que mencionamos, ya explicamos cómo funciona. Qué parte de capital se cae acá, cómo se utiliza. Es muy importante, no importa que el capital sea extranjero o nacional, da igual. El punto es cómo actúa. No importa quién sos, importa lo que haces. ¿Qué haces vos siendo, por ejemplo, Fiat acá en Argentina? ¿Fabricás autos buenos, baratos y bonitos? Genial. ¿O te dedicás a hacer un trust para asegurarte que poner funcionarios en el gobierno que no permitan importar coches de otro lugar, que justo son de otra marca, o que ustedes van a evadir impuestos para poder ganarle a Volkswagen y entonces destruir la competencia? ¿Qué vas a hacer? O sea, es muy importante lo que hacen. Sacar de lo que vos ganás, ¿te llevas el 100% afuera? ¿Qué es lo que haces? Importa mucho más que quién seas. No importa que sea nacional. La ley de inversiones extranjeras hace que, siendo nacional o extranjero, la ley sea la misma para vos. La reglamentación es la misma, todos se manejan igual. No importa que seas de otro país. No importa que seas de acá. No puedes exportar, sacar para afuera todas tus ganancias. Tiene que quedar acá la mayoría. Claro. Bueno, todo este plan peronista no se hace por la obligación. No se manda a Siberia al mal empresario. Se hace por medio de la persuasión. Esto es predicar el plan, explicar el plan, hacer que llegue a todo el mundo y después asegurar que dé esas ganancias a los que cumplan lo que el plan exige. En este caso se lo persuade con la prédica y con beneficios económicos asegurados. Ya, Perón. Es largo, yo sé, chicos, que fue muy largo esta clase, fue realmente 2 horas. Estamos por terminar, ya cortamos, termina ya. Pero quiero decir algo muy importante. La economía peronista es casi igual a la conducción política. La metodología de
conducción económica es similar a la de conducción política. Algún día haremos un curso de conducción política explicando cómo se hace para educar a la masa, organizar a la masa, conducir a la masa. Vamos a explicar el tema de la persuasión y la diferencia de la persuasión y la obligación. Es muy importante entenderlo porque si no, llega gente que no tiene metodología, que se encierra en su cuarto, que piensa y que cree que lo mejor es poner a Alberto, o que se encierra en su cuarto, que piensa y que cree que lo mejor es tomar una medida sin haber analizado la cuestión de conjunto, sin haber pensado el impacto que tiene en lo militar, sin haber pensado el impacto que tiene en la educación, en la cultura, sin pensar las cosas como un conjunto. Si alguien viene a decirle que es peronista y después en su gobierno no analiza las cosas en conjunto, no hace un plan de gobierno, no hace su política al servicio de un objetivo, de una misión clara para todos, ese hombre no es peronista, ese hombre es un traidor que en nombre del peronismo nos va a destruir a nosotros como movimiento y a la República Argentina como nación. Agradezco por la atención, agradezco por el esfuerzo de aprender algo tan complejo, agradezco por compartir el video, agradezco por todo esto y los dejo con la más maravillosa música. Y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón, el argentino que supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo a Capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Principios sociales. Perón ha establecido, el pueblo entero está unido, y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, mi general. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino